¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con la anécdota de la semana. Esta anécdota de abogada que os traigo esta semana, fue como todas bastante peculiar. Os voy a contar mi primer día en prisión, el primer día que pasé en prisión, todo lo que se me pasó por la cabeza, por qué fui, en qué momento, qué pasó, etcétera, etcétera. Así que venga, empezamos. Bueno, antes de empezar, ya sabéis que estamos haciendo esta sección de anécdotas de abogada, donde, bueno, pues todos los viernes os cuento, bueno, pues cosas que me han pasado en el ejercicio de la abogacía, cosas que yo considero, pues, curiosas, surrealistas, graciosas, aterradoras, bueno, un poco dependiendo, ¿no? La verdad que llevo muchos años ejerciendo y en estos años, pues, me ha pasado... No voy a decir de todo porque estoy segura de que todavía me queda mucho por conocer, pero he vivido situaciones bastante curiosas y me apetecía compartirlas, así que desde hace un mes y pico ya estoy con esta sección de anécdotas de abogada. Recordad darle apoyo porque si veo que no tiene mucho apoyo, pues al final lo dejaré de hacer, pero bueno, espero que sí, que lo tenga. Yo hoy os voy a contar mi primer día en prisión, cómo fue el primer día que yo estuve en la cárcel. No estuve en la cárcel condenada, es decir, no fue que haya cometido algún delito, me condenasen en una sentencia con un juicio y demás y me condenasen a prisión. No es eso, sino mi primer día en la cárcel como abogada, evidentemente. Ya sabéis que los abogados, bueno, pues en ocasiones tenemos clientes que son condenados a penas de prisión o incluso clientes que nos llegan que ya están cumpliendo una pena en prisión, y en muchas ocasiones tenemos que ir a verles pues para hablar de su caso, para hablar de posibles recursos, para hablar de posibles permisos penitenciarios que quieran solicitar, si quieren solicitar 1 o 2 días de permiso para salir en libertad vigilada o lo que sea. Y en este caso yo tenía un cliente, en esta primera vez que me tocó ir a prisión, había un cliente del despacho que estaba condenado por estafa. Es un cliente que llevaba ya... Yo recuerdo que un año y pico ya en la cárcel, y bueno, pues me tocó ir a visitarle porque a pesar de seguir en la cárcel, pues él tenía un negocio, mantenía un negocio, era agente de jugadores, era de mi etapa de cuando yo trabajaba mucho en el mundo del fútbol. Y uno de los clientes que teníamos pues era agente, ¿no? En este caso, como digo, estaba en prisión, llevaba ya un tiempito en prisión y me tocó ir a verle porque tenía que continuar con el negocio y había unos contratos que teníamos que ir a ver que teníamos que ver del jugador y demás, de un jugador en concreto. El caso es que el cliente contacta con nosotros, el centro penitenciario contacta con nosotros para decirnos que el cliente nos quiere ver. Aquí hay varias formas de ir a ver a un cliente a prisión. Cuando, no sé si habéis tenido alguna vez algún familiar, algún amigo en prisión, hayáis podido ir a ver a alguien a prisión. Siempre que va un familiar o un amigo a prisión a visitar a alguien que está condenado y que está cumpliendo su condena en prisión, solo puede ir los días de visita. Los centros penitenciarios pues marcan unos días en concreto a la semana o un día a la semana en el que se puede ir a visitar, pues ya digo, familiares, amigos a ese preso en concreto. Pero los abogados tenemos más facilidades para reunirnos con los clientes que están en prisión, ya sea porque, porque como digo, estamos presentando algún recurso acerca de esa condena y demás, porque queremos pedir permisos penitenciarios o simplemente porque tenemos otras cuestiones a tratar con ese cliente en concreto. Y hay más o menos, sobre todo, 2 maneras de acudir a prisión a ver a un cliente. Uno, porque nosotros lo solicitamos, porque le tenemos que comunicar algo nuevo que ha pasado en su expediente, le tenemos que comunicar pues si le han estimado el recurso, si le conceden la libertad, si por el contrario le han alargado la condena, no sé, cualquier cosa que le tengamos que notificar por ese proceso en concreto por el que está en prisión. O 2, porque el cliente necesite vernos para contarnos algo que le haya pasado en la cárcel, algún expediente que le hayan abierto sancionador porque se ha metido en una pelea en el patio, por ejemplo, ¿no? En este caso, el cliente lo que hace es decirle a su centro penitenciario que quiere llamar a su abogado, que necesita reunirse con su abogado. Y nosotros lo que hacemos es solicitar un volante en el colegio de abogados, que es más o menos como este que veis aquí. Es un volante en el que se especifican los datos del centro penitenciario, del cliente y del motivo por el cual necesitamos reunirnos con nuestro cliente. Automáticamente ese volante es concedido y con ese volante vamos a prisión y vemos al cliente. Bueno,
Dicho todo esto, hecha toda esta introducción, este cliente en concreto pues nos llamó y nos dijo que necesitaba vernos para arreglar este asunto de los contratos. Me tocó ir a mí, como digo, era la primera vez que yo iba a prisión, fui sola, completamente sola. De aquella trabajaba en un despacho, pero ningún compañero me pudo acompañar por razones de trabajo y de organización, y entonces acudí sola al centro penitenciario con mi volante para ver a ese preso. En el momento en que entramos, nos identificamos como abogados y tenemos que dejar todas las pertenencias, etcétera, etcétera, obviamente, salvo la documentación que necesitemos enseñarle al cliente, a nuestro cliente. En muchas ocasiones los abogados, cuando vamos a ver al cliente, llevamos papeles, muchísimas ocasiones, porque le tenemos que enseñar, pues, insisto, avances del proceso o contratos como en este caso, o lo que sea. Por lo tanto, yo llevaba toda mi documentación y eso sí que me dejaron meterlo. Se pasa a un primer control de acceso donde se identifica a la persona que entra perfectamente. Una vez pasado ese control de acceso, tenemos que atravesar una primera puerta blindada, que son unos barrotes blindados que es la sensación que más me chocó, porque una vez se pasa el primer acceso y se pasan los primeros barrotes, la primera puerta blindada, detrás de mí se cerraron esos barrotes. Se cerraron y con el sonido de cerrarse y que parecía que no se iban a abrir nunca más. Echaron la llave y me quedé allí esperando a que se abriera el siguiente barrote, la siguiente puerta. Por supuesto, todo esto acompañada del funcionario de prisiones que iba conmigo, ¿no? Me llamó mucho la atención la sensación de cerrarse esa puerta, la sensación de que esa puerta se cerrase tras de mí, la sensación de que era una puerta que yo no podía abrir. El sonido de esa puerta al cerrarse fue algo muy angustioso, la verdad, y eso que yo sabía que iba a salir, ¿no? Que iba por una hora y pico y que luego me iba a ir a mi casa, pero fue una sensación horrible. No me quiero ni imaginar por lo que pasa a una persona que realmente ha sido condenada y que va a entrar en prisión sabiendo que no va a salir en mucho tiempo, ¿no? Después de esa puerta atravesamos como 2 o 3 más, insisto, cada puerta que se abría se cerraba una detrás, era impresionante, y al final, después de un montón de accesos y de controles, llegamos a una cabina donde yo me pude reunir con el cliente, siempre con un cristal delante, nunca, o por lo menos en la mayoría de las cárceles, siempre es a través de una pantalla, no nos dejan interactuar directamente con él, no nos dejan tocarnos ni nada de esto, simplemente es a través del cristal, se le enseña el documento, se le enseña el contrato o lo que necesite, se le aclaran las dudas y ya está. Hay algunas cárceles en las que, la mayoría de ellas, en las que hay un interfono y entonces simplemente se comunican a través de ese interfono, no hay que coger un teléfono, no hay que hacer absolutamente nada, que esto es mucho más pues de película de Hollywood y demás, ¿no? Y una vez terminas con ese cliente, pues puedes llamar al funcionario para que se lo lleve, para decirle que hemos terminado, y se ve como ese cliente pues ha tenido esa hora contigo y ahora se vuelve a su celda o vuelve al patio sabiendo, insisto, que le quedan ahí muchísimos años, ¿no? Fue una sensación realmente angustiosa, realmente... No sé cómo explicaros la desazón que me quedó. Por supuesto, luego fui pasando accesos otra vez hasta llegar a la salida y cuando salí de la cárcel y no sé, y vi el cielo abierto y vi la libertad y vi, no sé, fue una sensación como pocas he tenido, una experiencia increíble. Y ya digo, todo esto, insisto, sabiendo que iba a volver, que esto iba a entrar por un tiempo, iba a entrar por unos minutos y ya está, ¿no? No me quiero ni imaginar. Espero no vivirlo nunca, sinceramente, pues el hecho de ir condenado, ¿no? Ir condenado y saber que vas a estar ahí, pues años. En fin, mi primera experiencia en prisión, muy angustiosa, muy marcada, me quedó muy marcado el sonido de los barrotes al cerrarse, pero quiero saber, como siempre, vuestra opinión, vuestras experiencias, si alguna vez habéis estado en prisión, si habéis ido a visitar, si alguna vez os han condenado por algo y habéis tenido que pasar unos meses, unos años. Cualquier cosa, como siempre, y todas las sensaciones y experiencias que hayáis vivido, pues dejádmela en los comentarios. Apoyad la sección para que sigamos haciéndola con un enorme like y nos vemos en el siguiente vídeo.